Estamos aquí en 13 en la entrevista del misionero. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a un obispo español. Un obispo español, mejor dicho, un obispo de Navarra, que para mí siempre es un plus, que se llama Eugenio Arellano y que lleva pues la friolera de 24 años de obispo y anteriormente 18 años más como misionero comboniano en Esmeraldas, en Ecuador. Muy buenas. ¿Qué tal está? Muy bien, bendecido por mi Dios. Sí, señor, y muy contentos de tenerle nosotros aquí. Gracias. Vamos a conocer un poquito qué es Esmeraldas, porque hemos preparado un vídeo que nos lo puede mostrar. Hoy nos acercamos a Ecuador, el cuarto país más pequeño de Sudamérica con casi 300 millones de kilómetros cuadrados, pero el quinto más poblado con 16,4 millones de habitantes. Contiene una gran riqueza medioambiental, pero también problemas económicos que provienen del petróleo. Después de 10 años de presidencia de Rafael Correa, ganó las elecciones Lenín Moreno en el año 2017 del Partido Centrista de Ecuador. A los pocos días de su mandato, Moreno estableció sendas de comunicación y consenso. En 2018 se reunió con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con la voluntad de salvaguardar canales abiertos de diálogo y mantener la paz en el país. Ecuador es un estado laico, pero el 84% de la población se confiesa católica, un país que cuenta con 4.036 misioneros y de los cuales 255 son españoles. Las principales vías de evangelización de los misioneros son las comunidades, la educación y los hospitales, y se enfrentan a situaciones de extrema pobreza, una miseria que lleva a muchas familias ecuatorianas al negocio de la droga y esto a bandas callejeras. Hace pocos años, en 2016, sufrió un terremoto de 7,8 grados de la escala Richter, que dejó más de 650 muertos y 6.200 heridos, aparte de infinidad de destrozos en el país. Hoy nos acompaña en Tú Eres Misión un misionero y obispo que lleva 42 años en la ciudad de Esmeraldas y que piensa que la clave de todo está en el amor. Para él la misión es abrir oportunidades a la gente a quien la vida se lo ha negado todo. Monseñor Eugenio Arellano, que es obispo de Esmeraldas, además es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y eso también es, no sé si es muy importante, pero es una gran responsabilidad y un gran peso también de trabajo. Bueno, cuéntenos cómo fue usted allí, cómo se fue a Ecuador, cómo surgió en su corazón el deseo de vivir la misión. Yo acababa de terminar los estudios y estaba trabajando como maestro en Tudela, Navarra. Justo hacía 3 años que había hecho posiciones de magisterio y yo me preguntaba a mí mismo, escuché el testimonio de un sacerdote que se cortó la lengua por no revelar el secreto de la confesión en China. Y el testimonio de él me impactó y yo me pregunté, ¿y por qué yo no? Y ahí empezó. Sentí que los ojos de Jesús se habían puesto en mí y sentí que Él me llamaba. Y dudaba hasta que un día dije, mi vida es mía y soy dueño de mi vida. Y si me equivoco, haré marcha atrás. Y me decidí. Y comencé un camino que todavía lo continúo. Qué bueno. Y así conoció usted a los padres combonianos. Así conocí a los padres combonianos, que me informé. Yo quería misión. Lo que me atraía era el sacerdocio, pero misionero. Sí, señor. Y entonces se estuvo preparando, porque para ser misionero hay que prepararse, ¿o es solo fruto de una corazonada? No, las corazonadas no duran tiempo, no son consistentes. Hacen falta, porque sin entusiasmo no se va a ningún sitio. Pero las corazonadas tienen que asentarse, madurar y formarse. La formación nuestra es un poquito más larga que la de un sacerdote diocesano, porque también contamos con menos instrumentos y menos ayudas en la misión. Gracias a Dios, los superiores me ofrecieron muchas oportunidades y me pude formar. Me formé en Valencia, España, Oporto, Portugal y en París. Qué bueno. Y ya le dijeron, ¿se va usted? Me voy. Y es lo mejor que me pasó en la vida. Poder trabajar con ese pueblo de Esmeraldas es lo mejor que ¿Siempre ha estado en Esmeraldas? Siempre, siempre. ¿Cómo es Esmeraldas? Mire, el pueblo de Esmeraldas es afrodescendiente
Y entonces tiene algunos vestigios muy positivos que superviven en el pueblo, en la cultura de africanos. Por ejemplo, tienen un marcado sentido comunitario de la realidad. El esmeraldeño no sabe estar solo. El esmeraldeño se define miembro de. Entonces, con familia, con amigos, con club, con iglesias, miembro de. El esmeraldeño también vive al día, no se preocupa tanto, no se neurotiza ni se angustia como nosotros lo hacemos aquí en Europa. Ellos confían y dan gracias a Dios y saben que Dios, han hecho una experiencia en la historia ellos, tuvieron páginas muy oscuras y muy duras de la esclavitud. Y ellos vieron que Dios salió a favor de ellos. Y entonces saben y confían siempre que por negra que sea una noche, siempre amanece. Bueno, hay que decir que de Esmeraldas es el equipo de fútbol de Ecuador, ¿eh? Porque son muy buenos futbolistas. Son muy buenos futbolistas porque aman el deporte. Sí. Aman mucho el deporte. Y es un... bueno, depende de la congregación para la evangelización de los pueblos. Claro que tanto, depende. Es tierra de misión propiamente. Es tierra de misión. No, estamos todavía en la primera generación de sacerdotes y religiosas. Nunca en la historia ha habido sacerdotes en esa zona, ni religiosas. Mire, cuando la colonia española, en los tiempos de la conquista, recibieron una primera evangelización por parte de mercedarios, jesuitas y franciscanos. Pero, pobre gente, ¿cómo harían? Con los medios de comunicación que había en aquel tiempo, con ríos navegables, con selvas sin caminos. Es decir, sin embargo, esa evangelización quedó en el pueblo. Sí. Y quedó la costumbre del bautismo. Por lo tanto, han estado siglos sin presencia, digamos, de iglesia, pero han seguido bautizando los hijos, han seguido bautizándolos y han seguido con el catecismo cantado que les enseñaron los primeros misioneros. De hecho, hay dos detalles del credo de ellos que son muy significativos y que son distintivos de nosotros los católicos: el gran amor a María y la devoción al Santo Padre. El Papa Santo de Roma, llaman ellos. El Papa Santo de Roma y María, la Madre de Dios. Esas dos cosas quedaron muy marcadas. Han estado abandonados por los gobiernos de turno y hasta por la Iglesia, porque hasta hace menos de 80 años se empezó una evangelización con parroquias, se empezó una evangelización ya con sacramentos, con formación, con catequesis de adultos, catequesis de menores y todas las obras que se hacen cuando hay una presencia de la misión. En Esmeraldas nos vimos obligados, las circunstancias, a insistir mucho en la educación. Y insistimos porque Ecuador es uno de los países que sufrió con mayor fuerza la influencia masónica de la Revolución Francesa. Y por lo tanto, la clase cultural, la cultura dominante, era una cultura, podríamos decir, laica, pero no entendido laico en su verdadera significación como una cosa neutral, sí, sino laico era anti. Sí, algo agresivo. Eso es. Y tuvimos que ganarnos el respeto de la ciudadanía a través de una educación seria y a través de los cuidados de salud con seriedad. En este momento yo creo que son más de 38.000 alumnos que tenemos en los planteles que dependen de la curia, no dependen de congregaciones, no. Y eso de la curia. Y los hemos ido haciendo con la ayuda a lo largo de los años de las obras misionales pontificias. Un año se hacía una escuelita, al año siguiente se añadían 2 aulas, al año siguiente se abría una sala de cómputo, al año siguiente se hacía un laboratorio y así poco a poco tenemos unos colegios muy bellos e incluso 2 institutos de educación especial para niños y jóvenes especiales.
que eso nos ha servido mucho para que los padres de familia no llevaran la cruz muy pesada. Ajá. Y pudieran asimilar esa realidad de tener un hijo con cualidades diversas. Ayudados por algunas congregaciones especializadas y ayudados por obras misionarias pontificias, pudimos abrir estos centros de educación. Qué bueno. Que tienen la parte pedagógica y la parte sanitaria. Qué bueno. Todo eso es muy bonito y además se ve que es un pueblo pobre y que ha sufrido mucho. Pero esa pobreza no ha generado a veces violencia y oímos a veces aquí en España temas de las bandas callejeras y... ¿Eso existe? Sí. Mire, en los suburbios los jóvenes se asocian en lo que llaman pandillas, por territorio. Sí. Y a veces se enfrentan unos con otros. Yo le digo que los conozco muy de cerca y que hay una falta de valores muy grandes en estos muchachos. Los mismos les da matar que morir. Sí. Lo mismo les da matar que morir. Estos muchachos muchos mueren en la adolescencia. El momento bonito para llamarlos a la conversión es cuando se enamoran. Mire, ellos cuando se enamoran es la primera vez que se trascienden. Van más allá de sus intereses, de sus necesidades, de sus instintos. Entonces, cuando se enamoran de una muchacha, entonces el corazón de ellos se abre y es el momento mejor para anunciarles Jesucristo, porque aman. Y además es que esa evangelización se les notará en el que cambian radicalmente. Radicalmente cambian. Mire, cambian porque toman conciencia, se sienten amados. Claro. Y al sentir el amor de esa muchacha, es fácil sentir el amor de Dios. Y cambian. Me han soplado que los combonianos tienen un hospital allí que tiene cierta importancia en Esmeraldas y que lo atienden muy bien y que atienden a muchísima gente. Sí, mire, tenemos dos hospitales. Uno en San Lorenzo, en el límite fronterizo con Colombia por mar, y otro en Atacames, cerca de la ciudad. Estos hospitales, gracias a Dios, funcionan muy bien y se han salvado muchas vidas. Qué bueno. Sí. Bueno, y luego lo hemos visto en el vídeo que han preparado para presentarle a usted y para presentar la realidad de Esmeraldas. Hubo un terrible terremoto que destruyó casas, que destruyó iglesias y que destruiría, me imagino, la vida de mucha gente. Sí, hubo un terremoto en el año 16 que nos sorprendió a todos. Fue un terremoto a nivel superficial y bastante fuerte y destruyó las iglesias, destruyó las escuelas, destruyó los colegios, lo que con tanto sacrificio se hizo. Pero ahora doy gracias a Dios porque nos permitió experimentar la solidaridad eclesial. En primer lugar, del mismo Ecuador. Todas las parroquias del Ecuador se movieron con camiones. Todas las parroquias, y nos traían colchones, sábanas, ollas, vituallas, cocinas de gas, porque todo se quebró. Y experimentamos esa fraternidad que venía la gente de las parroquias, a veces con una comida cocinada para compartirla con los que estaban acampados. Fue una realidad eclesial muy linda, muy bella. Y poco a poco pudimos construir las casas de manera sencillita, ¿me entiende? Y los colegios, dimos prioridad a los hogares de la gente. Sí. Y después comenzamos a las capillas, las escuelas, los colegios, claro. Y luego los emprendimientos. Es decir, esa gente se habían quedado sin nada para ganarse la vida y allí no hay industria. Y entonces, a través de las ayudas de obras misionales pontificias, hicimos lo que se llaman los emprendimientos. La hermana les ayudaban a cómo poder vender jugo, cómo freír pescado en la calle y que la gente lo compre, cómo criar pequeños animales como chanchitos, como pollitos, y así ellos iban poco a poco sacando algo para vivir. Bueno, pero yo sé que además de las obras misionales pontificias y de ayudas particulares,
su diócesis de origen, don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, también le hizo una llamada. Sí, y le digo que me emocioné, casi lloré en ese momento. Casi lloré porque no tenía nada y el Estado no aparecía todavía. Y me ofreció 100.000 euros. Con eso pude comprar un montón de pañales para los niños, pude comprar cosas que uno no las piensa nunca, pude comprar un montón de repelente porque había muchas embarazadas y había el peligro del mosquito que les diera el Zika, que es una especie de dengue que los niños nacen mal, enfermos, y pudimos comenzar. Bueno, esto es la comunión en la iglesia, ¿no? Sí. La ayuda. Y ya vamos a terminar porque no nos queda más remedio, don Eugenio, pero quiero que nos diga unas palabras breves del sínodo. Empieza el sínodo de la Amazonía la próxima semana. Sí. ¿Qué nos puede decir usted de eso, puesto que usted vive eso? Sí, mire, yo creo que es un foco de esperanza. Sí, yo creo que el mundo se va a abrir a la ecología integral de la que nos habla el Papa. Ecología integral que no significa solo cuidar una mariposa o un colibrí, sino que significa darnos cuenta de la interacción que hay entre todas las criaturas. El agua está en mí, yo estoy en el agua. Y cómo esta ecología integral se completa con el anuncio de Jesucristo, con los procesos de evangelización, con la evangelización de los pueblos no conocidos, no contactados, porque ahí sí que nos pone a todos en movimiento. ¿En movimiento hacia dónde? Hacia Jesucristo, que un día será todo en todos, porque el mundo no va a los precipicios, el mundo nos está perdiendo, el mundo camina hacia el reino de paz, de justicia, de amor y de solidaridad. Y sabemos que esto va a vencer. Pues qué mejor forma de terminar esta entrevista, dándole las gracias por lo que nos ha dicho, por lo que el contacto que, ¿verdad?, nos ha puesto al día de la realidad en Ecuador. Somos compatriotas de tantos ecuatorianos que hay aquí ahora mismo en España, que están todos nosotros. Pues muchísimas gracias, don Eugenio, y que Dios bendiga todo lo que hace. Amén.